Si estás tomando algún medicamento actualmente, este video podría ser una llamada de atención importante. ¿Alguna vez has sentido que tu memoria no es lo que solía ser? ¿Te preocupa que ciertos medicamentos que estás tomando puedan estar afectando tu capacidad de recordar? Te revelaré una lista de medicamentos comunes que podrían estar robándote tus recuerdos sin que te des cuenta. Y lo más importante, te daré las claves para proteger tu memoria y saber cuándo es crucial hablar con tu médico. Sé lo importante que es tener una mente ágil y una memoria fuerte. Por eso he investigado y recopilado la información más relevante y actualizada para ti. Antes de sumergirnos en la lista de medicamentos, hablemos un momento sobre por qué la memoria es tan vital. Desde recordar dónde pusiste las llaves hasta aprender nuevas habilidades, nuestra memoria es la base de nuestra vida diaria. Pero ¿qué pasa cuando esa memoria empieza a fallar? Para muchos, esto causa una gran preocupación. Y con razón. La pérdida de memoria puede afectar nuestra independencia, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida en general. En la sociedad actual, donde el uso de medicamentos es tan común, es natural preguntarse si los mismos medicamentos que nos ayudan con una cosa podrían estar dañándonos en otra área crucial como la memoria. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Comencemos con un grupo de medicamentos ampliamente utilizados para tratar la ansiedad, la agitación, las convulsiones y el insomnio, las benzodiazepinas. Estos medicamentos, con nombres comunes como alprazolam, diazepam, clonazepam y lorazepam, funcionan deprimiendo el sistema nervioso central. Esta acción sedante, si bien es útil para aliviar la ansiedad y promover el sueño, también puede tener un impacto directo en nuestra memoria. Las benzodiazepinas disminuyen la actividad cerebral en áreas cruciales para la transferencia de recuerdos a corto plazo a la memoria a largo plazo. Básicamente, reducen la actividad en regiones clave del cerebro involucradas en la consolidación de la memoria al influir en los receptores GABA, lo que aumenta la neurotransmisión inhibitoria en el cerebro. Esto puede dificultar la capacidad del cerebro para formar y recuperar recuerdos de manera efectiva. Los efectos de las benzodiazepinas en la memoria suelen ser temporales y tienden a mejorar al suspender su uso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso a largo plazo se ha asociado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y efectos potencialmente duraderos. Los adultos mayores son especialmente vulnerables porque sus cuerpos eliminan el medicamento más lentamente, lo que puede provocar su acumulación y un mayor riesgo de experimentar estos efectos secundarios. Algunos estudios incluso sugieren que el uso prolongado de benzodiazepinas podría ser un factor de riesgo para desarrollar demencia en el futuro. Si está tomando benzodiazepinas para la ansiedad o el insomnio, existen alternativas que puede discutir con su médico. Para la ansiedad, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina pueden ser opciones apropiadas. También se pueden considerar tratamientos no farmacológicos como la terapia cognitivo-conductual, especialmente para el insomnio. Además, los cambios en el estilo de vida y las técnicas de manejo del estrés pueden desempeñar un papel importante en el control de la ansiedad. Ahora hablemos de un grupo muy diverso de medicamentos que comparten una característica común: tienen un efecto anticolinérgico. Esto significa que bloquean la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y el aprendizaje, especialmente en regiones del cerebro como el hipocampo. Esta inhibición puede interrumpir la actividad en los centros de memoria y aprendizaje, afectando la atención, el aprendizaje y los mecanismos de la memoria a corto plazo. Los efectos de estos medicamentos pueden manifestarse tanto a corto plazo, con síntomas como confusión y olvido, como a largo plazo. El uso crónico, especialmente de anticolinérgicos fuertes, se ha relacionado con un mayor riesgo de demencia, y este riesgo puede persistir incluso después de suspender la medicación. Los adultos mayores son particularmente susceptibles a estos efectos debido a la actividad colinérgica, que ya está reducida en sus cerebros. Algunos estudios sugieren que el riesgo de demencia puede aumentar significativamente con el uso de anticolinérgicos. La lista de medicamentos con efectos anticolinérgicos es extensa. Incluye antihistamínicos de primera generación como difenidramina, Benadryl, clorfeniramina y dimenhidrinato, Dramamine.
medicamentos para la incontinencia como oxibutinina, ditropan XL, oxitrol, tolterodina, detrol y solifenacina, vesicare, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramina e imipramina, medicamentos antiparkinsonianos como benztropina y trihexifenidilo, relajantes musculares como metocarbamol, antiespasmódicos gastrointestinales como diciclomina y iosina, medicamentos para el vértigo como meclicina y prometacina, y algunos antipsicóticos como clozapina, olanzapina y clorpromacina. Afortunadamente, existen alternativas. Los antihistamínicos de nueva generación como loratadina, Claritin y cetiricina, Sirtec, tienen menos efectos anticolinérgicos. Para la vejiga hiperactiva, Mirabegron es una alternativa que relaja los músculos de la vejiga de manera diferente. Con respecto a los antidepresivos, la nortriptilina es un tricíclico con menor actividad anticolinérgica, y los ISRS y los IRSN son, en general, opciones preferibles en este sentido. Es importante destacar que el uso generalizado de medicamentos anticolinérgicos, muchos de ellos disponibles sin receta, plantea una importante preocupación de salud pública con respecto al posible deterioro cognitivo, especialmente en los adultos mayores. El efecto de los anticolinérgicos en la memoria parece ser dependiente de la dosis y acumulativo, por lo que una mayor actividad anticolinérgica y una exposición prolongada conllevan un mayor riesgo. Los anticonvulsivos son medicamentos cruciales para tratar las convulsiones y otras afecciones como el dolor neural y los trastornos del estado de ánimo. Se cree que estos medicamentos limitan las convulsiones al disminuir el flujo de señales nerviosas en el sistema nervioso central. Sin embargo, esta misma acción puede ralentizar la función cerebral y potencialmente afectar la memoria y la atención. Algunos ejemplos comunes de anticonvulsivos incluyen acetazolamida, también conocida como Dialox, carbamazepina, que es Tegretol, gabapentina, conocida como Neurontin, lamotrigina o Lamictal, levetiracetam, que es Keppra, topiramato, también conocido como Topamax, y ácido valproico o Depakote. Estos medicamentos pueden interferir con la capacidad de concentrarse y procesar información, lo que puede afectar indirectamente la memoria. Los problemas de memoria asociados con los anticonvulsivos suelen ser temporales y pueden mejorar con ajustes de dosis o al suspender el medicamento. Sin embargo, algunos anticonvulsivos se han asociado con la pérdida de memoria a corto plazo. Si bien son altamente efectivos para controlar las convulsiones, su amplio mecanismo de acción en el cerebro puede provocar efectos secundarios cognitivos más allá de la memoria. La descripción de estos medicamentos como ralentizadores del cerebro ilustra su impacto general en la velocidad y la eficiencia del procesamiento cognitivo. Los analgésicos narcóticos, también conocidos como opioides, se recetan para aliviar el dolor intenso después de una cirugía, lesiones graves o para tratar el dolor crónico. Funcionan al detener el flujo de señales de dolor en el sistema nervioso central y disminuir la reacción emocional al dolor. Esta acción involucra mensajeros químicos que también participan en la cognición, lo que puede interferir con la memoria a corto y largo plazo, especialmente con el uso prolongado. También pueden causar confusión y delirio. Los opioides pueden interferir con la capacidad del cerebro para concentrarse y procesar información. Ejemplos de analgésicos narcóticos incluyen fentanilo, disponible como parche hidrocodona, conocida como Vicodin morfina, y oxicodona, conocida como Oxycontin. El deterioro de la memoria puede ser temporal, especialmente con el uso a corto plazo. Sin embargo, el uso prolongado puede conducir a problemas cognitivos más persistentes. Para el dolor crónico, se pueden considerar analgésicos no opioides como acetaminofén, ibuprofeno o naproxeno, así como terapias sin medicamentos como la fisioterapia, el ejercicio y la meditación.
La doble acción de los opioides en las vías del dolor y los procesos cognitivos hace que el deterioro de la memoria sea un efecto secundario potencial significativo, especialmente dada la creciente preocupación por el mal uso de opioides y el manejo del dolor a largo plazo. Los medicamentos para dormir, también conocidos como sedantes hipnóticos, se usan para tratar el insomnio y otros problemas del sueño. Los hipnóticos no benzodiazepínicos, a menudo llamados medicamentos Z, actúan sobre vías cerebrales y mensajeros químicos similares a las benzodiazepinas, lo que puede provocar efectos secundarios similares, incluidos problemas de memoria. Estos medicamentos también pueden interrumpir el sueño reparador necesario para la consolidación de la memoria. Pueden interferir con la capacidad de concentrarse y procesar información. Algunos ejemplos comunes incluyen esopiclona, saleplón y zolpidem, además de las benzodiazepinas ya mencionadas. Los problemas de memoria asociados con estos medicamentos suelen ser temporales y pueden resolverse al suspenderlos. Sin embargo, se ha sugerido que el uso a largo plazo de algunas ayudas para dormir tiene efectos cognitivos duraderos y puede aumentar el riesgo de demencia. Alternativamente, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida como TCCI, es un tratamiento de primera línea recomendado. La melatonina también puede ser una alternativa para los adultos mayores. Los antidepresivos tricíclicos son una clase antigua de antidepresivos que todavía se usan para tratar la depresión y otras afecciones. Bloquean la acción de la serotonina, la norepinefrina y otros mensajeros químicos en el cerebro, lo que puede causar varios efectos secundarios, incluyendo lapsos de memoria debido a sus efectos anticolinérgicos. Estos medicamentos pueden interferir con la capacidad de concentrarse y procesar información. Algunos ejemplos incluyen amitriptilina, clomipramina, imipramina y nortriptilina. Los problemas de memoria asociados con estos medicamentos suelen ser temporales y pueden mejorar con las nuevas generaciones de antidepresivos o al suspender su uso. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina o IRSN generalmente tienen menos efectos anticolinérgicos y un menor impacto en la memoria, lo que los convierte en alternativas preferibles en muchos casos. Los inhibidores de la bomba de protones, o IBP, se usan principalmente para tratar el reflujo ácido y los problemas estomacales. Si bien son muy efectivos para esto, algunos estudios han sugerido un vínculo entre el uso a largo plazo de IBP y un mayor riesgo de demencia, posiblemente a través de mecanismos como la deficiencia de vitamina B12 o la alteración del metabolismo amiloide. Sin embargo, es importante mencionar que otros estudios no han encontrado un mayor riesgo o incluso han sugerido un menor riesgo de deterioro cognitivo. La evidencia sobre este punto sigue siendo contradictoria. Algunos IBP pueden cruzar la barrera hematoencefálica, actuando potencialmente directamente sobre el cerebro. Ejemplos comunes incluyen omeprazol, esomeprazol y lansoprazol. Los efectos potenciales sobre la memoria generalmente se asocian con el uso a largo plazo. Como alternativas para controlar el reflujo ácido, a menudo se recomiendan cambios en el estilo de vida y la dieta, como comer porciones más pequeñas, evitar alimentos desencadenantes como comidas picantes o grasas, el exceso de cafeína o alcohol, no comer 3 horas antes de acostarse y permanecer erguido después de comer. Las estatinas son medicamentos ampliamente utilizados para reducir los niveles de colesterol. Algunas personas han reportado pérdida de memoria o confusión mientras toman estatinas. Si bien la FDA ha emitido advertencias, hay datos limitados que muestran una relación directa de causa y efecto, y muchos estudios no han encontrado ningún efecto sobre la memoria o incluso posibles beneficios para la función cerebral.
Inicialmente se sospechó de las estatinas lipofílicas, que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, pero la investigación aún está dividida. El colesterol es importante para la función cerebral, incluyendo la memoria y el aprendizaje. Algunos ejemplos comunes incluyen atorvastatina, también conocida como Lipitor, simvastatina, conocida como Socor, y rosuvastatina, que es Crestor. Los problemas de memoria reportados suelen ser reversibles al suspender el medicamento. Las modificaciones en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio, son las recomendaciones principales para controlar los niveles de colesterol. En algunos casos, un médico podría considerar cambiar a una estatina diferente. Además de los grupos principales que hemos discutido, hay otros medicamentos que, bajo ciertas circunstancias, pueden afectar la memoria. Los betabloqueadores, usados para afecciones cardíacas y presión arterial alta, no se asocian generalmente con deterioro cognitivo a largo plazo, pero algunas personas pueden experimentar fatiga, confusión o una sensación general de malestar que podría afectar indirectamente la memoria. Los medicamentos para el Parkinson pueden afectar la memoria de diversas maneras. Los medicamentos anticolinérgicos utilizados para el temblor pueden afectar la memoria, como ya hemos explicado. Los agonistas de la dopamina, si bien son útiles con los síntomas motores, pueden causar confusión y alucinaciones. Los cambios en la dosis de levodopa a veces también pueden desencadenar alucinaciones. Los antipsicóticos, especialmente los más antiguos, pueden causar sedación, embotamiento cognitivo y efectos anticolinérgicos que afectan la memoria y la atención. Los antipsicóticos más nuevos pueden tener menos efectos secundarios motores, pero aún pueden afectar la cognición. Los corticosteroides, medicamentos antiinflamatorios utilizados para diversas afecciones, pueden causar confusión y pérdida de memoria, particularmente en dosis altas. Los relajantes musculares pueden causar somnolencia, confusión y problemas de equilibrio y memoria debido a sus efectos depresores del sistema nervioso central y en algunos casos a sus propiedades anticolinérgicas. Finalmente, los medicamentos de quimioterapia pueden causar lo que se llama quimiocerebro, que se caracteriza por dificultades con la atención, la memoria y otras funciones cognitivas. Es fundamental recordar que esta información es general y que cada persona reacciona de manera diferente a los medicamentos. Si experimenta cambios significativos en su memoria después de comenzar un nuevo medicamento o si le preocupan los efectos a largo plazo de un medicamento que está tomando, no dude en hablar con su médico. Ellos pueden evaluar su situación específica, revisar su historial médico y considerar alternativas si es necesario. Nunca deje de tomar un medicamento por su cuenta sin consultar a un profesional de la salud. Además de estar informado sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos, adoptar un estilo de vida saludable es fundamental para mantener una buena salud cerebral y una memoria fuerte. Asegúrese de llevar una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y grasas saludables. Realice actividad física regularmente para mejorar el flujo sanguíneo al cerebro. Duerma lo suficiente para permitir que su cerebro consolide los recuerdos. Mantenga su mente activa aprendiendo cosas nuevas, leyendo y participando en actividades que lo desafíen cognitivamente. Y finalmente, maneje el estrés de una manera saludable a través de técnicas de relajación o actividades que disfrute. Espero que esta información les haya sido valiosa para comprender mejor la compleja relación entre los medicamentos y la memoria. Recuerden, estar informado es el primer paso para proteger su salud cognitiva. Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal para obtener más contenido sobre salud y bienestar. Cuiden su mente y su memoria. Nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas.